Los alcaldes y gobernadores están invitados para participar de la exposición del viceministro y les agradezco que puedan tomar asiento, por favor. Los estamos esperando para reanudar. Doctora Cadillo, si nos ayuda a guardar el orden en la sala. Damos la bienvenida al señor Fernández Concha y a los funcionarios que lo acompañan. Congresista Román. Producto del Decreto Supremo 022-2017 se ha dispuesto un nuevo reglamento de organización y funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros. Este nuevo rol crea el Viceministro de Gobernanza Territorial, que agrupa 3 secretarías. La primera es de descentralización, la segunda es de demarcación territorial y la tercera de gestión social y diálogo. Hay que recordar que este viceministerio es el que más tiene que ver con esta comisión, porque nosotros somos la Comisión de Descentralización, Gobiernos Locales, Regionales y Modernización del Estado. O sea, creo que no hay un viceministerio más análogo a la función que nosotros en el Legislativo estamos desarrollando. Tiene a su cargo además asuntos de gestión pública que son parte del ámbito de nuestra comisión, como lo decía. En tal sentido, y a solicitud del congresista Dalmiro Palomino, estamos cumpliendo, usted da las órdenes y nosotros acatamos, se ha invitado a la presencia del señor viceministro a efectos de conocer el sentido de la reorganización de la PCM y que nos expliquen la misión, objetivos de gestión pública que propone el gobierno en esta materia. Nosotros tenemos en nuestras manos el Decreto Supremo, el 022, si alguno de ustedes necesita una copia, vamos a escuchar con atención la exposición que nos haga el señor Javier Fernández Concha, lamentando los minutos que ha tenido que esperar para su presentación. En el uso de la palabra, señor viceministro. Sí, muchas gracias, señora Presidente, señoras y señores congresistas. Ahí está, ahora sí. Como dijo la Presidenta, en resolución por Decreto Supremo se crea esta nueva estructura dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros, creándose 2 órganos de línea. Uno es la Secretaría General y el segundo es el Viceministerio de Gobernanza Territorial. La Secretaría General está encargada sobre todo lo que es gestión pública y el Viceministerio de Gobernanza Territorial es el buen gobierno a través de sus subsecretarías. Como verán en la lámina siguiente, el Viceministerio de Gobernanza Territorial tiene 3 secretarías: la de descentralización, Secretaría de Gestión de Diálogo, de Gestión Social y Diálogo, y la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial. Son 3 herramientas muy fuertes en la búsqueda de fortalecer una presencia del Estado a nivel del territorio nacional y también de fortalecer la estrategia de la gestión social y el manejo de conflictos en todo el territorio de una manera integral y con una estrategia no solo al corto plazo, sino al mediano plazo. Las funciones del viceministro de Gobernanza Territorial está relacionado a las políticas, a la formulación, coordinación, ejecución y supervisión de las políticas propias de su sector, proponer y aprobar las resoluciones viceministeriales vinculadas a las funciones y competencias asignadas, coordinar también y orientar las actividades que cumplen los órganos a su cargo, estos 3 secretarías, supervisar los avances de las comisiones que tenga a cargo la Presidencia del Consejo de Ministros, ejercer la rectoría en la gestión de riesgos y desastres con el apoyo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Gestión y Riesgos y Desastres, representar a la Presidencia del Consejo de Ministros y otras funciones que le sean delegadas. Respecto a la rectoría que tiene del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos,
Está hoy día en proceso la transferencia de funciones de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Desastres al INDECI, que ha pasado al Ministerio de Defensa y que está aprobado por Decreto Supremo 018-2017-PCM. En el nuevo ROF, en el Reglamento de Organización y Funciones de la PCM, se establece que esta rectoría del SINAGER sigue estando en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres a cargo del INDECI. La rectoría, sin embargo, en el cumplimiento del monitoreo de las políticas nacionales y los planes nacionales, sigue a cargo del viceministerio y de la PCM. Como órganos dependientes está la Secretaría de Descentralización, que orienta la coordinación intergubernamental de los 3 niveles de gobierno, centrales, regionales y locales, en todo el territorio de la República, y el enfoque multisectorial de coordinación con todos los sectores competentes, es decir, hay una coordinación intersectorial e intergubernamental, buscando también el apoyo y las prioridades, promoviendo el desarrollo dentro de las actividades públicas y privadas en todos los departamentos, provincias o cuencas. Las unidades orgánicas tienen la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, Articulación Regional y Local y la de Fortalecimiento de la Descentralización. ¿Cuál es la situación actual? Uno de los encargos, yo tengo recién, este es mi 13º día en funciones, he solicitado un diagnóstico por cómo recibo las secretarías, que se haga una estrategia, indicadores y un plan a corto y mediano plazo. Pero la situación actual es que la Secretaría de Descentralización cuenta al día de hoy con 30 trabajadores dentro de los 2 regímenes del 276 y del CAS. Tiene un presupuesto asignado en el 2017 a 2.6 millones de soles. ¿Cuáles son los principales logros que se han hecho hasta la fecha? Se han implementado los mecanismos de articulación efectiva entre el gobierno nacional con los gobiernos regionales, los GORES ejecutivos, los encuentros macro-regionales y encuentros con los gobiernos locales. Se brinda una asistencia técnica a los gobiernos regionales, gobiernos locales y mancomunidades para la inversión descentralizada pública y privada. Se participa en la gestión de transferencia de recursos mediante concurso de gobiernos regionales, el FONIPREL. Se brinda asistencia técnica a las oficinas de descentralización de los sectores. Se mantiene el registro actualizado de las mancomunidades regionales y locales. Se acompaña el proceso de planeamiento y priorización de proyectos públicos y privados en el territorio nacional y se participa en múltiples mesas de desarrollo y comisiones. ¿Cuáles son los objetivos? La modernización, el eje estratégico es la modernización de la gestión pública. Dentro de esto está fortalecer el desarrollo territorial, generar y evaluar las evidencias para la formulación de políticas de desarrollo territorial, en coordinación con CEPAL, desarrollar el instrumento que permite la convergencia del desarrollo territorial, identificar y priorizar las agendas de desarrollo territorial, implementar los mecanismos de coordinación y articulación que permitan viabilizar las agendas territoriales. Dentro del proceso de fortalecer la descentralización para el desarrollo integral, a brindar acompañamiento y asistencia técnica a los diferentes niveles de gobierno en la gestión políticas públicas, acompañar el despliegue en el territorio de la política sectorial y desarrollar el instrumental que permita mejorar la implementación de las funciones y competencias transferidas. Los órganos dependientes, está la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, que también ha sido la misión fortalecer lo que era la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Esta oficina, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, no solamente se fortalece con esta secretaría, sino se fortalece con las funciones y las articulaciones y coordinaciones con las otras 2 secretarías. La Secretaría de Gestión Social y Diálogo es el órgano en línea responsable de las materias de prevención, gestión, solución de controversias, diferencias y conflictos sociales. Es el responsable también de conducir los procesos de diálogo, mediación y otros procesos
prejurisdiccionales con el ánimo de solucionar la conflictividad. Se ha subdividido en 3 secretarías claramente diferenciadas: una de prevención y seguimiento, donde se quiere fortalecer para identificar las causas de los conflictos e intervenir oportunamente en la fase inicial y no en la fase crisis; una subsecretaría de gestión de conflictos que busca identificar lo que denominamos crisis, que es la forma en la cual el conflicto ya se vuelve contra el ordenamiento jurídico; y la subsecretaría de diálogo y sostenibilidad, que es un diálogo permanente, pre-conflicto, pre-crisis, post-crisis. Esto está en forma permanente, pero que debe tener también mecanismos alternos para la solución de la conflictividad. ¿Cuál es la situación actual de esta Secretaría de Gestión y Diálogo? Tenemos una subsecretaría de Diálogo y Sostenibilidad que hoy día cuenta con 41 personas, que era la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Se está reubicando el personal dentro de las otras 2 subsecretarías en función a sus especialidades y fortaleciendo cada una de estas subsecretarías para tener claramente diferenciados los procesos. El presupuesto asignado es de 6 millones y el logro hasta la fecha es la creación de esta nueva estructura dentro de la PCM, que tiene una misión no solamente de manejar la conflictividad en la fase de crisis, sino entender la causa de los conflictos y tener una estrategia para manejar las causas y bajar la conflictividad en lo que es crisis. Dentro de estos objetivos es reducir los conflictos en situación de crisis, intervenir en la prevención de los conflictos. Esto tiene que ser una estrategia fortalecida, y mejorar el diagnóstico y dimensionamiento de las causas de los conflictos para una atención oportuna. Un buen diagnóstico determina una buena intervención y una mejor y un diseño, una estrategia que tenga una finalidad de ver la causa y atacar la causa, y no solamente que la crisis vuelva a suceder. El otro órgano dependiente de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial, que también tiene que ver con esta visión del desarrollo y de la gestión eficiente dentro del territorio e intervención del Estado. Es una secretaría que la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial es el órgano de línea encargado de coordinar, dirigir el proceso de demarcación, organización territorial, así como saneamiento de los límites. Es el órgano rector del Sistema Nacional de Demarcación, con competencias para normar, coordinar, asesorar, supervisar y evaluar que el tratamiento de todas las acciones de demarcación territorial se sustenten en criterios técnicos y geográficos. Asimismo, es el órgano encargado de administrar los registros de las circunscripciones políticos, administrativas y centros poblados, así como los sistemas de información y repositorios para las acciones de demarcación y saneamiento del límite. Desarrolla y aplica modelos, métodos, técnicas de análisis territorial que sirvan de base para conseguir una mejor organización dentro del territorio nacional. Tiene 2 subsecretarías, la de Asuntos Técnicos, Demarcación, Organización Territorial, y la Subsecretaría de Información Territorial. ¿Cuál es la situación actual? Tiene 5 personas contratadas bajo el régimen 276, el régimen laboral, y 11 bajo el sistema CAS, con un presupuesto asignado en 2017 a 2.4 millones. ¿Cuáles son los principales logros? Recuperación del principio de legalidad en las actuaciones de la Secretaría, eliminándose de esa manera el ejercicio discrecional y arbitrario en materia de demarcación. Reducción de la fragmentación territorial aplicando el marco legal vigente, que se ha logrado reducir la fragmentación territorial, evitándose la creación de nuevas circunscripciones, políticas administrativas que no cumplen con los requisitos fijados por la ley y los reglamentos, y la aplicación del principio de competencia para los temas de demarcación. De esta manera, cada nivel del gobierno tiene claro el rol que debe cumplir en las acciones de demarcación y reanudación de los tratamientos de los límites interdepartamentales. ¿Cuál es el eje estratégico? Fortalecer el proceso de descentralización para el desarrollo integral del país.
con los objetivos de actualizar la normativa de demarcación y organización territorial, elaboración consensuada con los gobiernos regionales del Plan Nacional de Demarcación y Organización Territorial, simplificar instrumentos de demarcación territorial, elaborar un sistema de indicadores territoriales y demarcación, y evaluar y aprobar el expediente de saneamiento y organización territorial y la capacitación a los funcionarios y equipos técnicos de los gobiernos regionales. Eso es, en resumen, un poco la estructura de del nuevo viceministerio y los objetivos puntuales conforme al reglamento de organizaciones y funciones. Muchas gracias, señor viceministro, por su intervención. Yo estaba preocupada porque íbamos en la página 10, a ver, no están numeradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 6 más, y usted nos está leyendo el ROF, porque yo tengo acá el ROF, artículo 55, véase, órganos de la Secretaría de Descentralización, y nosotros no queremos que venga el viceministro a leernos el ROF. Nosotros aspiramos a una exposición del viceministro que nos hable de qué políticas públicas va a haber en materia de saneamiento territorial, en materia de gestión de conflictos. Va a haber un reimpulso, un relanzamiento, ¿no?, al proceso de descentralización. Todos podemos leer, señor viceministro, el ROF. Y por demás es que se repita lo que está en este instrumento de gestión. Entiendo yo de que este cambio que se hace en el organigrama de la presidencia del Consejo de Ministros responde a lo que la OCDE ha observado respecto a fortalecer los gobiernos nacionales. Es interés de esta comisión conocer cuál es el objetivo, cuál es la estrategia en este cambio de organización. Estrategia en términos de conducción del proceso de descentralización. ¿Dónde tenemos que llegar el año 2021? ¿Dónde tenemos que estar? ¿Qué va a pasar con los gobernadores regionales? Con los alcaldes. El tema de fortalecimiento de capacidades. ¿Qué estrategias tienen ustedes? ¿Va a haber cambios en prioridades en materia de saneamiento territorial? Yo me he reunido en varias oportunidades con el señor Freddy Joque, hoy elevado a la categoría de secretario, a quien felicito, porque creo que es un hombre con capacidades profesionales, pero hay que tener pues un ente rector. ¿Pero a dónde vamos? ¿Cuál es la nueva manera con que se va a enfrentar la gestión de conflictos sociales? Aquí está el colega Dalmiro Palomino, y la región a la que pertenece está sumida en un conflicto social, Apurímac. ¿Qué ha hecho esta oficina de gestión de conflictos sociales? ¿Qué va a hacer con usted como viceministro? Entonces, yo creo, discúlpeme señor viceministro, a mí su presentación no me satisface, en lo absoluto. Me hubiese gustado tener una presentación con objetivos claros de cara a la OCDE. Está acá, tengo el gusto y el lujo de tener a la congresista letona, que está en la comisión de acompañamiento a la OCDE. ¿Es o no la vedette de la OCDE el proceso de descentralización? ¿Lo es? Entonces, ¿qué hay en ese sentido? Porque a mí me parece ociosa una presentación con estas calidades. Si alguno de los colegas congresistas quiere hacer uso de la palabra, podríamos empezar el rol de oradores. La congresista letona, después el congresista Cheput, el congresista Román en tercer lugar, el congresista Bamber y el congresista Palomino en quinto lugar. Congresista letona, en el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, en primer lugar, darle la bienvenida al señor viceministro, en el entendido que este es un viceministerio nuevo, y hemos leído el decreto supremo que incorpora este viceministerio a PCM, que es distinto en realidad a las recomendaciones de OCDE, pero en el entendido de que estas son las funciones que va a desarrollar este viceministerio, y también en el entendido que del currículum del viceministro, él tiene una vasta experiencia en el sector privado, en lo que es gestión de conflictos, la asesoría jurídica. Yo quisiera
pese a que no tiene experiencia pública, que creo que en el tema de conflictos debió de repente ponderarse. Quisiera preguntarle a través suyo, Presidenta, al viceministro, si nos puede explicar si él ha participado en la elaboración de esta demarcación de las funciones de su viceministerio, o luego de que se creó, él ya asumió esta función, y de ser así, ¿cuáles son los cambios que él está proponiendo? Porque de lo que él ha expuesto, nosotros solamente estamos viendo una reorganización administrativa, no estamos viendo un cambio de estrategia, no estamos viendo la asignación de nuevas funciones, no estamos viendo el cambio de lo que se quiere hacer creando este viceministerio. Sin duda es un gesto político importante porque nuestro Perú está sumido. Yo soy hija de apurimeño, al igual que el congresista Palomino, en mis venas también corre sangre chanca, mi esposo es apurimeño. Entonces, en realidad, el conflicto social nos pega a todos, y el conflicto social viene impidiendo el desarrollo de nuestras regiones, viene impidiendo que los esfuerzos del Estado se concentren en regular o eliminar la sobreregulación, porque el 90% de los conflictos sociales no se originan por un exceso de regulación o por incumplimientos normativos, se originan simplemente por la ausencia del principio de autoridad y de un liderazgo efectivo en la conducción de estos conflictos. Lo que hemos visto es que en el 90% de los casos los conflictos se dan luego de la concesión y están orientados más a necesidades insatisfechas por parte del Estado. Es decir, la gente cree que cuando se desarrolla un conflicto social hay que solicitar algo y está asociado a un beneficio que es responsabilidad absoluta del Estado y no del privado que realiza la concesión o la actividad económica en general. Y esa es la primera pregunta. Para resumirla, si usted va a hacer algún cambio respecto de lo que significa ese viceministerio y hacia dónde iría. Y la segunda es el tema de la ausencia del Estado respecto al saneamiento y al perfeccionamiento de las comunidades nativas, campesinas, en el marco del convenio 169. Nosotros tenemos y acabamos de derogar un decreto legislativo donde el Ejecutivo ha ignorado, digamos, de buena voluntad, se han olvidado que Perú ha suscrito este convenio y que urge la necesidad de terminar de sanear territorios ancestrales de las comunidades y además definir, y este Congreso ha hecho un mea culpa, porque no tenemos la certeza de que las comunidades tengan incluso el derecho a la observancia de una norma que va a ser emitida, que es la consulta legislativa. Entonces quisiéramos conocer su opinión respecto a ese tema. Si ustedes tienen una estrategia, esto ahorita, para que puedan entender mejor cómo funciona el Estado, si bien lo viene conduciendo el Ministerio de Cultura, es un proceso incompleto, es un proceso de respecto del cual, como digo, al parecer el Ejecutivo se ha olvidado que esto existe y no hay ninguna estrategia a nivel de Estado para cumplir esta deuda histórica que es la titulación de las comunidades, pero además hay un saldo negativo de finalmente, si es que vamos a tener este derecho a la consulta legislativa, que desde luego va a significar procesos de construcción de leyes en los cuales podamos involucrar estas comunidades, porque esos son los dos nichos de conflicto: necesidades insatisfechas por parte del Estado, uno, brecha de infraestructura, servicios básicos, y la segunda es los territorios comunales. Entonces yo quisiera incidir en esos dos aspectos. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, colega congresista. Nos vamos a quedar hoy día hasta las 8 de la noche porque tenemos 3 dictámenes que aprobar por si acaso. En el uso de la palabra, nada, señores, el colega congresista Cheput y después el congresista Román. Gracias, señora presidenta. Quiero darle la bienvenida al viceministro
Fernández Concha y plantear algunas reflexiones en función de lo que usted ha señalado, señora vicepresidenta, y también la congresista Letona. En primer lugar, el señor viceministro acude a esta comisión no solamente como consecuencia de una invitación, no solamente como consecuencia de la invitación del Parlamento, sino también con el propósito de informarnos acerca de una nueva entidad. Una entidad que por su complejidad exige que primero se determine cuál es la estructura administrativa que la va a regir. O sea, de ninguna manera, y habla una persona que tiene un posgrado en desarrollo regional y territorial, de ninguna manera eso significa de que se esté dejando de lado las políticas públicas. Se tiene que primero indicar cuál es la estructura que va a acompañar al viceministerio para que de esa manera en futuras reuniones, en conjunto con esa comisión, podamos discutir sobre las políticas públicas que se van a plantear en el gobierno. Yo no veo como un problema que el señor viceministro tenga una experiencia previa en el sector privado. Aún más, voy a narrar una anécdota que tiene que ver con el fujimorismo. Yo no lo he interrumpido, congresista Letona. Está bien que usted sea una congresista de lujo, pero eso no exige una interrupción. En el caso del sector privado, yo recuerdo cuando se hizo la gran reforma del Estado en el año 1993 con el fujimorismo, se planteó que era importante que se viniera con una visión moderna, nueva y totalmente desparametrizada de lo que significan las cuestiones públicas. Así que eso no es ningún demérito en absoluto. Sí me preocupa, porque estamos en el ámbito de una comisión importante que tiene que ver con la descentralización, que no se entienda la complejidad del tema regional y territorial. Y no lo digo en el caso de usted, sino en general en el país. Quiero dejar sentado eso. No es un tema de la comisión, sino un tema de país. Y en el país se pretende y se dice permanentemente que la descentralización ha fracasado, que etcétera, etcétera, cuando es un tema sumamente complejo. Y en ese sentido sí acompaño su reflexión y sí estoy de acuerdo con usted en el sentido que es importante que en una futura reunión el señor viceministro nos traiga ya propuestas de políticas públicas específicas sobre temas que yo considero muy importantes. Por lo pronto, yo considero de que una fuente de conflicto es que en el Perú no hay una ley de ordenamiento territorial. En Colombia, por ejemplo, el tema de dónde es agua y dónde es oro no tiene discusión, pues se sabe perfectamente en el territorio dónde el agua va y dónde el oro va. Acá sí entramos en esa disyuntiva porque no hay una ley de ordenamiento territorial. En esta mesa está presente un destacado territorialista latinoamericano, el congresista Danger, que sabe perfectamente de la importancia de lo que significa el desarrollo regional y territorial, y de eso no hay una ley. El otro elemento que sí me interesaría saber, por su intermedio, señora presidenta, es el tema que tiene que ver con los planes que hay para formar regiones. Regiones en el mejor sentido de la palabra, se le llama macroregiones, pero no estamos hablando de regiones, simplemente sobre la base de los actuales departamentos. Por ejemplo, siempre se ha dicho que Piura tiene que estar unido a Tumbes, Lima al Callao. Esos son planes que deberían, de cara al bicentenario, agotar los esfuerzos de esta comisión y dejar al país una nueva estructura geográfica que la actual ya no da para más, por caudillismos o cosas. Si por lo menos vamos a dejar un piloto, es una cuestión que debe estar en el horizonte. Y luego, finalmente, acá sí fuimos testigos de una decepcionante presentación del jefe del CEPLAN, que no planteó absolutamente nada concreto, y quisiera saber si hay algún tipo de coordinación con ese sector. ¿Por qué? Porque los planes prospectivos de desarrollo territorial son importantes. Es importante, obviamente, de identificar cuáles son las capacidades de un territorio, pero hacia dónde vamos en términos prospectivos, no de plan estratégico. Si hay algún tipo de coordinación con el CEPLAN. Y finalmente, señalarle al señor viceministro que sí tengo una duda respecto a que si no hubiera sido mejor que la Secretaría de Gestión Social y Diálogo vaya aparte y tenga un peso específico propio, si eso lo han discutido, porque considero que la Secretaría de Descentralización y Demarcación y Ordenación Territorial deberían reunirse en un solo conjunto, y la de Conflicto
o gestión social del diálogo aparte, si es que han considerado eso. Y finalmente, si se va a considerar de que el viceministerio tenga asiento en el Consejo de Ministros, tal y como fue con el Consejo Nacional de Descentralización, que en su momento, al recoger las voces de los gobiernos regionales, tenía asiento en el Consejo de Ministros, casualmente para darle la importancia del caso a un tema pendiente de desarrollo como es el del territorio en el país. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Congresista Letona, usted pidió el uso de la palabra por alusión. Le agradecería que, claro, ejerza su derecho como corresponda, pero tenga una larga lista de oradores. Gracias, presidenta. Puntualmente, por su intermedio. Yo en un momento he dicho que el hecho de que el viceministro no tenga experiencia en el sector público sea un demérito. Es más, he reconocido que es importante la experiencia privada. Yo he trabajado 13 años en 7 ministerios distintos y luego he trabajado 5 años en una importante firma internacional de abogados, y si no hubiera tenido esa experiencia privada, creo que mi experiencia personal sería distinta, porque hay que estar de ambos lados del escritorio para entender cómo funciona una actividad económica. Creo que es importante. Me parece simplemente que el congresista Chepud está un poco confundido en ese sentido, por eso la aclaración. Muchas gracias. También habría que precisar algo importante para que el viceministro tenga conocimiento. El congresista Lamer ha sido secretario de descentralización, tenemos varios exalcaldes en la comisión de descentralización, políticos de trayectoria, así que creo que esta es una comisión bastante equilibrada. En el uso de la palabra, el congresista Miguel Román, precisamente un destacado exalcalde de Arequipa. Muchas gracias, presidenta. Un saludo al viceministro. Bueno, en realidad creo que todos somos conscientes que pedirle resultados a alguien que está 13 días en el cargo es difícil, ¿no? Sin embargo, lo que sí considero es que nos hubiera gustado un poco, además de una presentación, digamos, formal de lo que es este nuevo viceministerio, ir conociendo, ¿no?, un poquito ya de manera más personal cuál es el, digamos, el pensamiento, cuáles las estrategias, cuáles son las ideas que motivan al viceministro para poder enfrentar los problemas que aquí se han hablado, ¿no?, y que muchos de nosotros los hemos vivido en carne propia, ¿no? El tema de los conflictos sociales, que la más de veces somos conscientes que la responsabilidad está en el Estado, que en algunos casos pues actuó equivocadamente, en otros por ausencia del propio Estado, por no saber informar adecuadamente, oportunamente a la población. Es decir, hay infinidad de temas que en realidad demuestran que muchas veces es el Estado el que genera o propicia que se den estos conflictos sociales, o al menos que crezcan, ¿no?, y que se hagan inmanejables. Nos gustaría saber, por ejemplo, qué opinión, ¿no?, hay sobre esa situación, qué piensan, qué idea tienen, cómo es que van a enfrentar de aquí en adelante esos temas. Ha habido otros casos en que la falta del principio de autoridad no ha contribuido justamente también a resolver problemas. Allí también creo yo que necesitamos ir conociendo algo de ello, ¿no? Hemos vivido también problemas en lo que se refiere a demarcación territorial, y los estamos viviendo. Enfrentamiento de los pueblos, duplicidad de esfuerzos que hacen las autoridades de uno y otro lado, justamente porque las normas o los procedimientos que actualmente tenemos de demarcación territorial no funcionan, pues. No funcionan porque quienes tienen que tomar de alguna manera decisiones parece que no lo hacen, ¿no?, porque son políticos y saben que estos son temas un poco
complicados, donde definir algo va a ser a favor de uno y en contra de otro, y nadie quiere hacerlo, ¿no? Y las cosas se siguen pendientes y pasan los años y no se toman decisiones y se siguen latentes esos problemas de demarcación territorial que están enfrentando a los pueblos. Entonces ahí creemos que, por ejemplo, ¿qué pensamiento hay? De repente despolitizar más estos temas, poner las decisiones en manos de técnicos, porque al final este es un tema técnico, y que puedan avanzar más. O sea, lo que pasa es que nos han presentado un viceministerio en la exposición, pero no nos han ido dando atisbos, al menos, de lo que más o menos, cuál sería el rumbo, el camino que va a seguir este viceministerio, para darnos siquiera la tranquilidad, ¿no?, de saber que estamos de alguna forma diseñando una política, una estrategia que contribuya a que verdaderamente podamos resolver estos problemas que son de larga data. Esa era un poco la preocupación, estimada presidenta. Sí, una interrupción de... Congresista, sí. A ver. Sí, a lo manifestado por el congresista Miguel Román inicialmente. El 28 de febrero se publica el ROF de la PCM. Y al día siguiente, el 1 de marzo, se lo designa al señor Javier Fernández como viceministro de Gobernanza, ¿correcto? A la fecha estamos 15, escasamente 2 semanas, o sea, ni 10 días hábiles. Lo que ha hecho ahora, obviamente teníamos mayor expectativa, nos ha dado un informe del estado situacional en que encuentra. Habla de estadísticas, cantidades de personales, presupuestos, pero hay un tema de fondo que tiene que trabajarse. Y esto va más allá de la opinión que pudiera tener él como viceministro. El tema de los instrumentos de gestión, para empezar, que no los tiene, estoy seguro. Pero eso no es un parecer o disposición discrecional de él. Tienen que ser trabajados de manera corporativa e institucional. Quizás esta es la ocasión para más o menos ir perfilando cuál es su perspectiva de lo que quiere como viceministerio de Gobernanza, ¿correcto? Pero debería exigirle, oye, misiones y objetivos claros. Me parece que el tiempo resulta no un buen aliado esta tarde. A efecto de ello, presidenta, yo no creo que esta sea la primera ocasión que se presente el señor viceministro, pero sí puede dar pie a que más adelante, con mayor oportunidad, en el factor tiempo, nos pueda esclarecer una visión más clara y más amplia de lo que significa un viceministerio de Gobernanza. Gracias a este congresista. Bueno, yo solo quiero terminar, presidenta, señalando que nadie está exigiendo que ya pues nos dé resultados, ¿no? Lo que estamos queriendo, o lo que nos hubiera gustado en la exposición, es un poco conocer, digamos, en base a su perfil del viceministro, más o menos qué piensa, ¿no?, de estos problemas, y cómo cree que al final los va a poder ir resolviendo, porque si bien es cierto, sabemos que es un equipo el que tiene que trabajar, naturalmente que el viceministro tiene que poner ahí su huella, tiene que poner su personalidad en las acciones que quiera llevar adelante en el viceministerio, ¿no? Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, colega congresista. En el uso de la palabra, el congresista Dalmiro Palomino y después el congresista Manuel Dambart. Bueno, presidenta, los compañeros de la mesa y el señor viceministro Javier, tuvimos la oportunidad de trabajar ayer con los hermanos de Cochabamba. Bueno, saludo también esta reestructuración del órgano del viceministerio. Yo creo que es un plan que va a desarrollarse en adelante, va a trabajar de la manera coordinada con los futuros conflictos que se va a presentar en el futuro. Pero básicamente, señor viceministro, teniendo los 15 días o 13 días trabajando más o menos, ya debe tener claro, porque hay conflictos sociales que ya tenemos, que venimos solucionando, por ejemplo, de Cochabamba, lo tiene presente hoy, ayer, y así esos problemas existen a nivel nacional. Yo creo que sería claro presentarnos un plan de desarrollo, cómo se va a afrontar en esta situación, como por ejemplo está viéndose que se tiene que ponerse en 3 regiones, macroregiones. Si sabemos que los problemas vienen de comunidades, no se entienden, no comulgan, no conversan, ¿cuál será el plan a futuro? A través de la presidenta, ¿cuál será el plan que se deba desarrollar en adelante? Yo creo que en este escenario, como dicen los compañeros que están poco tiempo, yo
pasaré a dejar a su disposición estos planteamientos y estos conocimientos, sabiendo que hoy día está llevándose los acuerdos con los hermanos de Cotambas, con los actos y compromisos que ha firmado el PCM. Entonces, en ese sentido, señor viceministro, quiero que se atienda a todos los conflictos sociales de una manera equitativa a todos en todo el Perú. Muchas gracias, congresista Palomino. El uso de la palabra el congresista Daumer y después el congresista Rosas. Señora Presidenta, señor viceministro, señores congresistas, yo realmente estoy sorprendido, altamente sorprendido, porque yo escuché que iba a venir el viceministro de Gobernanza Territorial y dije, caramba, Gobernanza Territorial es un cambio en la PCM, nos va a decir la relación entre el gobierno central y el resto del territorio, sea políticas públicas, sea organismos de representación, pero no hay nada de eso. Entonces, ahora que me pongo a leer los textos que nos ha traído, mi preocupación es todavía mayor, porque el viceministro, de acuerdo a las funciones que están acá en este texto, no conozco el reglamento que se ha publicado, pero es nada menos que el que representa al presidente del Consejo de Ministros por delegación o mandato legal expreso. O sea, es el segundo de la PCM. Caramba. Y además puede proponer o aprobar resoluciones viceministeriales, que no sabe qué significa eso, sobre normas, planes, estrategias, entre otros, sobre materias a su cargo. Y además formula, coordina y ejecuta y supervisa políticas de su competencia. Entonces es el segundo hombre del gobierno. El viceministro, de acuerdo a lo que está dicho acá, es el segundo hombre del gobierno. Pero lo que yo entiendo es que es el secretario del ministro, del presidente del Consejo de Ministros. No es el segundo hombre del gobierno. No tiene ninguna atribución efectiva para lo que aquí está escrito. Ninguna. Porque el gobierno ya organizó el sistema. Yo pensé que por lo menos entonces nos iba a explicar eso. En los decretos legislativos hay una reorganización del Estado, que básicamente divide el Estado en 4 áreas. Un área es la PCM, otra es el MEF, otra es el Banco Central de Reserva y otra es el Ministerio de Defensa. La PCM se encarga de lo que sería la gestión política, la gestión de los conflictos, la organización de las propuestas, la coordinación entre los diversos estamentos de la sociedad. El MEF, a través de Proinversión, que en el fondo es un nuevo ministerio, subordinado al MEF, Proinversión, que además es público-privado, Proinversión en sí misma, tiene 3 públicos y 3 privados, y que se encarga de todas las APPs, y la inversión pública va a pasar no por los gobiernos regionales, sino por las APPs, de acuerdo a las normas de los decretos legislativos. ¿De acuerdo a qué plan? No, ese plan no existe, ni siquiera está mencionado, no existe ese plan. Lo que existe es el plan de la organismo que se va a llamar Proinversión, donde lo público y lo privado van a hacer un plan privado para que el Estado lo ejecute, de acuerdo a los intereses privados. Y luego han juntado en el Ministerio de Defensa atención a desastres, atención a prevención. O sea, el Ministerio de Defensa se está volviendo un ministerio de preparación, de atenciones urgentes, con movilización de tropas, de recursos para atender emergencias, además de las funciones que tiene sobre la defensa nacional. En este plan, la PCM es la dirección política, legal, representativa, y no hay descentralización. No hay gobiernos regionales con competencias efectivas, no hay gobiernos municipales, sino las menores que están dadas. Entonces uno se pone a ver, ya con esa lectura de los decretos legislativos reales, los que están en este momento vigentes y aprobados, algunos ciertamente no han sido aprobados, gracias al trabajo sustantivo de la congresista letona, que, por ejemplo, el tema de la cuestión de los pueblos indígenas, a mí me parece muy positivo, pero en general los decretos están vigentes. Entonces uno dice, ¿cómo se ha distribuido aquí el Viceministerio de Gobernanza Territorial? Las funciones que están son las que ya existen. El personal es más o menos el que existe, solo que tiene palabras más fuertes, más sólidas,
encargos más grandes, pero nada atrás. La Secretaría de Demarcación Territorial ya existe actualmente. La Secretaría de Descentralización, yo he sido secretario de Descentralización, ¿cuál era la función central? Firmar los cheques para pagar la plata del Fondiprel. No tenía ninguna otra función real. Las mancomunidades las creamos nosotros, las impulsamos para que se constituyeran, pero no permitieron que se les trasladaran recursos, ni que se hiciera plan de desarrollo con ellas, y hasta ahora no se hace. La mancomunidad sobrevive porque la gente quiere que sobreviva, no porque hay una política de Estado al respecto. Planteó que se reestructurara el Consejo Nacional de Descentralización, o sea que hubiera un organismo público en el Estado donde estén los 3 niveles de gobierno y discutan políticas públicas comunes. Eso no está acá, eso no existe. No hay ninguna instancia. Existe la GORE. ¿Qué es la GORE? La reunión para decir tú qué quieres, cómo es, cuánto hay, cómo nos ponemos de acuerdo, pero no es un organismo de planeamiento, no es un organismo de conducción de políticas públicas, es un organismo de coordinación efectiva sobre cosas concretas, donde el que tiene la manija es el que tiene los recursos públicos y las competencias. Por lo tanto, no es un organismo de relación como manda la ley orgánica respectiva. Esto es el Consejo Internacional de Coordinación Intergubernamental. Eso no existe. Entonces, bajo la fórmula del organigrama del PCM, no existen organismos, inclusive el organismo de la PCM, que era el más importante, que era el organismo de modernización de la gestión pública, donde estaban haciendo un plan de reorganizar la gestión pública, está prácticamente reducido a... Uno dice, ¿dónde está quien se encargaba de ver las políticas de gestión pública? Había una política de modernización de la gestión pública. ¿Quién se encarga de eso? Ha desaparecido. Ya se modernizó el Estado. Ya cambió. Ya las políticas de, por ejemplo, todo lo que es la articulación vía el sistema de comunicación electrónica para tener una interfaz en el conjunto de la administración pública que permita trabajar adecuadamente, se supone que o ya está hecho o ya está simplemente integrado a alguna de estas dependencias que son dependencias funcionales y no de actuación política institucional. Por eso yo creo que la Comisión debería revisar el reglamento o la norma que sustenta esta creación. No es posible que el segundo hombre de importancia política de la PCM, que va a reemplazar al presidente del Consejo de Ministros, no tenga atribuciones claras, no tenga funciones definidas y haya una reestructuración del Estado en el cual al final no sabemos quién va a ser responsable de qué. ¿Quién es el que tiene que proponer cosas? Y tampoco cómo va a ser la relación entre los niveles subnacionales. Han estado aquí los presidentes regionales. ¿Cómo va a ser su vinculación? ¿En las GORES? Y después van a ir a pedirle a ese ministerio, a ese organismo que se ha creado, que es el Ministerio de la Privatización y la Centralización, que es Proinversión, van a pedirle a ellos, oye, ¿hay alguna parte para mí? ¿Hay algún proyecto para mí? ¿Puedo mandar mi proyectito? Eso me parece que es lo que está ocurriendo y que debería discutirse a partir justamente, no solo de esto, sino de las políticas diseñadas en el nuevo Estado que en concreto se ha empezado a diseñar y que es un Estado centralista, burocrático e incapaz de responder a la necesidad de la ciudadanía. Muchas gracias por su intervención. Si puede usted apagar su micro, colega Lambert. Lo que usted dice, pues, es un diagnóstico complejo, ¿no? Complicado, y son parte de los temas que habíamos reparado, al igual que la intervención del congresista Cheput. O sea, no mirar el CEPLAN es preocupante. Parece que no hay una articulación intrasectorial y que el Ejecutivo sigue trabajando como un archipiélago. Pero yo quería precisar algo. El Premier va a estar y ha aceptado estar en esta comisión el 19 de abril. Nosotros podríamos hacer una mesa de trabajo la primera semana de abril solamente para revisar el tema del viceministerio. Una sesión extraordinaria, revisamos, analizamos y tenemos una posición como comisión, porque al presentar al viceministro hemos dicho que es el viceministro más análogo que hay a esta comisión y tenemos que tener una posición. Yo espero que el señor viceministro, cuando responda y absuelva nuestras preguntas, fije una fecha antes de que esté el Premier acá y diga, bueno, las políticas públicas que ustedes han pedido, como corresponde, son estas. El proceso más importante de cara al bicentenario es la descentralización.
y no podemos dar ahí mayores pausas. Entonces, propongo yo que se haga una mesa de trabajo, una sesión extraordinaria, la primera semana de abril, tenemos al premier el día 19 y escucharemos en las respuestas qué fecha está en condiciones de venir como corresponde que venga un viceministro tan importante. En el uso de la palabra, el congresista Rosas. Señora Presidenta, por su intermedio saludar al viceministro, igualmente a todos los colegas congresistas. Efectivamente, yo creo que lo dicho por el congresista Dahmer coge el problema de fondo de la creación de este viceministerio. Y yo creo que hay que tomar en cuenta las observaciones y las recomendaciones que se están haciendo. Pero yo voy a ir al otro plano. Voy a ir al plano de... creo que en este viceministerio están las secretarías más complejas que hay. Y porque está la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial, está la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, ¿no? Y está la Secretaría de Descentralización. Voy a partir por este último, la Secretaría de Descentralización. Sería importante que se pueda retomar en esta Secretaría todo lo concerniente a esta plataforma o al Consejo de Coordinación Intergubernamental. No está acá. Sería importante aclarar porque ese es precisamente el organismo, porque antes esta Secretaría de Descentralización era lo que equivale al Consejo Nacional de Descentralización. Entonces, este reemplazo no puede ser simplemente una secretaría que ve algunos asuntos de carácter económico, como son, por ejemplo, el FONIPEL, y de esa manera relacionarse con los organismos de gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, me parece importante, y creo que hay una persona con mucha capacidad para esto, que es Edgardo Cruzado, que está ahí y tiene una experiencia como para poder desarrollar este aspecto que es el Consejo de Coordinación Intergubernamental, volver a retomar, porque de esa manera también se podrá formar esta que estamos llamando la plataforma intergubernamental, que es una relación entre gobierno nacional, regional y local. Ahora, voy a pasar a la otra secretaría, porque yo sé que el tiempo es muy corto. La Secretaría de Gestión de Diálogo Social. Y voy a partir, más que hacer una apreciación, voy a partir de una cosa muy concreta. Es la situación de la provincia de Espinar, que está en el eje minero Espinar, Chumivilcas, Cotabambas. ¿Sabe, señor viceministro? Desde el año 2012 hay una comisión de diálogo, y esta comisión de diálogo no ha solucionado nada. Más que una mesa de diálogo, es una mecedora. Y seguro, y precisamente por eso es que en este momento se está planteando un foro el día 27, y le agradezco que usted ya se haya comprometido para estar en este foro. Es el foro de Espinar, agua y salud ambiental, que es lo que están en este momento. Al ver que no han logrado las otras cosas, simplemente han priorizado dos temas que son muy importantes: agua y salud ambiental. Y ojalá que se pudiera ahí ver de qué manera se va a trabajar, y será una buena oportunidad para que usted se pueda encontrar con la gente que va a venir de Espinar, y también con otros organismos que van a participar de este foro, que es muy importante. Pero también estos conflictos no solamente nos hablan de 115, de 120 conflictos que la propia Defensoría del Pueblo nos ha puesto. Me imagino que usted los conoce, y hay que ver cuáles son las prioridades que se tienen que atender ahí. Y hay que atender, hay algunos que tienen situación de urgencia para esta atención. Y creo que este viceministerio se va a convertir importante en la medida que pueda resolver estos problemas. Y aquí está el señor Miguel Injoque, con quien venimos trabajando para todos los aspectos de demarcación. Y en esta Secretaría de Demarcación y Organización Territorial es otro, o sea, aparte de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, este espacio, esta Secretaría mucho más atiende situaciones mucho más conflictivas,
para contarle que esta mañana hemos estado en el Instituto Nacional Geográfico, en el Instituto Geográfico Nacional, para ver un problema de dos provincias, la de la provincia de la Convención y la de Carca. ¿Por qué? Porque hay problemas ahí, y este no es un problema único. En una información que tenemos, es casi 83% de los distritos y provincias del país, o sea, de todas las demarcaciones, de todas las existentes, casi 83% están en conflictos, distritos y provincias. Y cuando yo veo que en esta secretaría existen en su contratación 5 personas más 11, a mí realmente para solucionar el problema de esta dimensión realmente es nada. O sea, no se va a solucionar los problemas con esto. O sea, nos están mostrando de que es poco o nada lo que pueden hacer. Y lo único que vamos a hacer es repartir los problemas a cada uno de los organismos. Yo creo que ahí su viceministerio tiene que tomar las medidas más pertinentes, porque mire, los que estoy hablando en este momento son problemas muy concretos, pero creo que son problemas que sí se tiene que ver de la mejor manera, señor viceministro, porque hay problemas irresueltos en uno y otro lado, hay mesas de diálogo por todos los lados, y creo que su viceministerio es el que va a tener que llevar adelante esto. Y tengo la misma preocupación que la congresista letona y también que el congresista Dahmer. Sí, Manuel. Presidenta, me piden una interrupción. Adelante con la interrupción. En base a lo que dice el congresista, me parece que es muy importante que la ley orgánica del Poder Ejecutivo la podamos revisar, a ver si autoriza que se cree este viceministerio por un reglamento, por un decreto supremo, y se cambie de esta manera los organismos centrales del aparato del Estado y del poder que tiene el presidente del Consejo de Ministros, que es el segundo hombre del Poder Ejecutivo después del presidente de la República, se cambie de esta forma tan casi informal, ¿no? Creo que es inconstitucional la nominación de este reglamento sobre el Poder Ejecutivo. Presidenta, continúo. Por favor. Y creo que la inquietud de ambos congresistas que me han antecedido, hay una situación bien compleja entre comunidades campesinas y comunidades indígenas. Nosotros que hemos suscrito el convenio 169, yo creo que este viceministerio nos va a ayudar a cumplir con eso. Por ejemplo, le pongo el caso, hemos estado en la Corte Superior de Canchis, y ahí hay cerca de 188 procesos judiciales intercomunales, cuando ese no es su espacio de determinación, sino precisamente es el espacio comunal en el que se tiene que hacer. Entonces yo creo que estas deformaciones también, desde luego revisando, nos ayudará a poder reformular, replantear y realmente dar solución a este tipo de conflictos. Claro, la tarea es muy grande y el reto también muy grande. Dependerá mucho de cómo podemos ahí ir trabajando desde el Congreso y también con su viceministerio. Muchas gracias, señor Gracias presidente. a usted, colega congresista Rosas. En el uso de la palabra, el congresista Cleiton Galván. Gracias, presidenta. Colegas congresistas, muy buenas tardes. Con el saludo cordial al viceministro que el día de hoy nos acompaña en esta comisión. Presidenta, como lo han dicho mis colegas congresistas, el ministro tiene 15 días prácticamente en el cargo, y pareciera pues que el día de hoy no ha podido traernos un informe detallado aquí a esta comisión. Nos hubiera gustado conocer de cerca, por ejemplo, cuántos conflictos sociales tenemos a nivel nacional. Nos hubiese gustado saber cómo está el panorama nacional en lo que es demarcación territorial. Pero cosas como esto, yo creo que casi todos estamos recomendando. Pero, viceministro, entendamos que la burocracia ha hecho mucho daño en nuestro país. Y a la verdad, pues, leyendo un poco lo que usted el día de hoy ha preparado, como que se hubiese desconcentrando algunas de las oficinas y que prácticamente no están dando resultados. Y no es un viceministerio, una responsabilidad que usted tiene no es tan fácil y digamos es muy delicado, porque los conflictos sociales que se tienen a nivel nacional es fuerte.
y si no hay una toma de decisión dentro de lo que viene a ser su participación, lo único que vamos a lograr es que entremos en un caos social. En ese sentido, pues, yo particularmente, viceministro, quisiera de que de repente se enmarque a lo que corresponde su responsabilidad y haya soluciones, porque muchas veces nos hemos sentado con, digamos, en mesas de diálogo, discusiones, y quedan en discusiones, no hay soluciones, no hay respuestas, no hay conclusiones, y eso enardece a la población, y al final después se ha llegado a ciertos problemas que han aquejado, pues, derrame de sangre. Yo el día de hoy quiero solidarizarme con todos mis hermanos, que especialmente el norte, quienes han sufrido estos desastres naturales, y a la verdad, pues, particularmente de las organizaciones que se tienen, y aprovechando también que están aquí en la Comisión Congresista del Oficialismo. Tanto daño nos están haciendo en este caso porque no hay toma de decisión, no hay participación activa del Ejecutivo, a raíz que tenemos CENEPRED, a raíz que tenemos el SINAGER. Entonces, tantas organizaciones que prácticamente cada uno hace un trabajo diferente y nunca se llega a la conclusión. Yo creo que es momento que también, pues, de una vez por todas, el SINAGER ya tome su responsabilidad dentro del Ministerio de Defensa, y que de esa manera, pues, desglose usted su responsabilidad y que ya no esté dentro de ese viceministerio. Bueno, en lo que corresponde a la descentralización, usted ya lo sabe de cerca, se han tenido problemas en lo que corresponde a la distribución de los recursos económicos a nivel nacional. Hay regiones que no han recibido nada, hay regiones que sí lo han recibido. Entonces no hay una, digamos, una forma de distribución equitativa a nivel nacional, y eso efectivamente hace mucho daño y a la final es causa dolor a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo creo que cosas como esto, por ejemplo, el mismo Foniprel, ¿no? El Proinversión que acaba de hablar de mi colega, que muchas veces están muy pasivos. Ahí hay proyectos que están guardados años y tras años y tras años, y a las finales no hay respuesta alguna, ¿no? Y eso está muy mal, ¿no? Entonces, yo quisiera, pues, de repente, como somos de una comisión de descentralización y representamos a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, y creo que como parte de ellas estamos haciendo llegar, pues, no digamos tanto malestar, sino que más por el contrario, de que se articule un trabajo, pues, tanto entre el Estado y también las municipalidades, gobierno regional y gobierno local, ¿no? Y, bueno, lo que corresponde a los temas de demarcación territorial, un tema que efectivamente ha tocado mi colega Úrsula Letona. Efectivamente, hoy en día las comunidades nativas tienen problemas de sobreposición, las comunidades campesinas igual, y con la cantidad que dijo mi colega Wilber Rosa, con la cantidad de personal que tenemos, y si no hay una articulación entre las oficinas de demarcación territorial a nivel de las regiones y con la oficina de su viceministerio, prácticamente no vamos a culminar ni de acá a 100 años la demarcación territorial a nivel nacional. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, colega congresista Clayton Galván, y quiero saludar al congresista Gilmer Trujillo, que hace algunos minutos ya se había integrado a este grupo de trabajo. Mil disculpas por la omisión, y con usted cerramos la intervención de los oradores para pasar a las respuestas del señor viceministro. Me uso la palabra el congresista Trujillo Segarra. Gracias, Presidenta. Las dispensas por la demora, asuntos de cumplimiento de nuestra función de congresista. Yo quisiera saludar la presencia del viceministro de Gobernanza Territorial. No he tenido la oportunidad de escucharlo, pero quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer de conocimiento a través de la presidencia que en reiteradas oportunidades hemos solicitado al presidente, al premier, que a través de dicha presidencia se pueda declarar en emergencia el área natural protegida Bosque de Protección del Alto Mayo, BEPAN, en el departamento de San Martín, pedido presentado y sustentado hasta en 3 oportunidades al presidente del Consejo de Ministros, mediante los oficios que por su intermedio, Presidenta, voy a alcanzar para que sea entrega al viceministro. Como es de conocimiento público, nosotros hemos sido testigos presenciales la forma como se ha liberado de esa zona, donde se ha perdido el principio de autoridad, y prácticamente personas de
mal vivir, han tomado por asalto bosques que son de propiedad pública y han impedido de que se ejerza la autoridad. Hemos tenido ya algunos impases que se han suscitado, como es el secuestro de fiscales, de policías, y queremos nosotros que se tome cartas en el asunto. Voy a hacer entrega, Presidenta, para que a su vez haga la entrega al viceministro de oficios que hemos en forma reiterativa hecho llegar al presidente, para que de una vez por todas se asuma una posición firme y que también se respete la majestuosidad del cargo de congresista. Nosotros somos elegidos por el pueblo y no es justo que nosotros estemos mendigando la posibilidad de ser atendidos por el Premier, y quiero que haga llegar este malestar de mi despacho por intermedio de la presidencia. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted. Para que responda, tiene la palabra el señor viceministro para responder preguntas y comentarios realizados por los congresistas de la República. En el uso de la palabra. La presentación ha sido dada en función a la invitación. Ha sido una presentación de exposición de cómo es formalmente este viceministerio y las secretarías. No ha sido una presentación sobre planes y estrategias, porque lo primero que hace cuando uno asume una función es tener un diagnóstico de cómo se recibe cada secretaría. Es decir, hoy día, en mi posición, hace 13 días he recibido 3 secretarías y quiero entender cuál es la situación de cada una de ellas. La de Secretaría de Descentralización le he pedido que haga un diagnóstico de situación actual. En función a eso, que se ponga objetivos, estrategias e indicadores que se puedan medir año a año, mes a mes, cuáles son los avances en función a esos objetivos. Eso se lo he dejado al secretario, que es el que lidera y tiene una experiencia bastante amplia en el desarrollo de su sector, como es descentralización y demarcación. Lo mismo ha sucedido con descentralización, ¿no es cierto?, demarcación y el área de gestión social. Entonces, antes de yo establecer, y sería responsable de mi parte venir acá a presentarles a ustedes una estrategia, políticas, planes, presupuestos, cuando ni siquiera tengo el diagnóstico de cada una de las secretarías. Entonces, lo serio es que primero entienda, ¿no es cierto?, los retos, objetivos de cada secretaría y a partir de eso plantear una estrategia puntual. Yo tengo experiencia en el sector privado, efectivamente, y lo curioso es, hace 9 años yo asumí una gerencia general de una empresa minera, como todos ustedes saben, y la primera reacción del sector minero me dijeron: ¿qué hace un abogado dirigiendo un proyecto minero? No tiene experiencia minera, no es minero, pero sin embargo está dedicado a construir un proyecto minero. 9 años después, hoy el proyecto minero existe, está en producción y además se construyó con un modelo social distinto. El modelo social era: la empresa minera tiene que ser un buen vecino, con rostro humano. Y se construyó un modelo construyendo con la relación social. Se construyó un modelo con una visión económica conjunta. Esa experiencia durante 9 años me ha servido mucho para poder entender un diagnóstico mucho más complejo, que no es un proyecto, sino es el territorio nacional. El tema de los conflictos mineros, los conflictos sociales en Perú es un tema sumamente complejo. No está referido solo a la actividad minera, sino es un problema que va mucho más allá. Es un problema de falta de presencia del Estado en el territorio nacional, falta de una eficiencia en la gestión pública. La población está cansada de las promesas, las mesas de diálogo, los inventarios de compromiso y estas reuniones que son eternas. Al final, lo que cada individuo y cada poblador del Perú quiere es cómo se soluciona su problema de agua, educación, salud, y hoy día el Estado no le da esa respuesta. Entonces, mi primera pregunta es: ¿por qué? Por cómo se manejó la conflictividad en el Perú los últimos 16 años, el 2001 que comenzó una conflictividad muy fuerte a partir del desarrollo de la industria minera. Se desarrolló a través de creando oficinas en cada ministerio.
cada ministerio hizo su propia oficina de manejo de conflictos. Conflicto entendido como la crisis social, es decir, la crisis en la cual ya hay un enfrentamiento con el Estado, el sector privado, violación del orden jurídico. Entonces estas oficinas comenzaron a manejar eso como conflicto. Y las oficinas no comenzaban a articular entre sí, ningún ministerio conversaba con el otro, nadie tenía un diagnóstico en conjunto, cada uno hacía sus propias estrategias en función a su propio sector. Entonces, entre ministerios no coordinaban. ¿Qué hacía? Que sucedía que el conflicto era manejado sectorialmente, pero no era manejado con una visión de territorio. ¿Cómo se manejó un conflicto? En Bagua no se sabía cómo podía tener el impacto en la libertad en Lambayeque. Entonces no hubo una visión de una estrategia de manejar la conflictividad como una estrategia integral, sino fue una estrategia sectorial. Y esto se ha ido agravando cada vez más, porque hoy día la conflictividad ha ido creciendo. La violencia en el país manifestada por los conflictos sociales es un problema no de gobierno, es un problema del Estado, es un problema de la nación. Y nadie se ha puesto a pensar como estructura orgánica dentro del Poder Ejecutivo cuál es la causa del conflicto. ¿Qué cosa es lo que está originando realmente la conflictividad? Porque ninguno de estos sectores tiene la capacidad de análisis, no ha querido, no se ha preparado. Entonces hay que pensar no solamente en el conflicto como solucionar el impasse de un desbloqueo, levantar una carretera. Ese es simplemente un síntoma de la enfermedad, pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el origen de ese conflicto? Eso es lo que busca este viceministerio. Es decir, comenzar a hacer un diagnóstico real de cuál es la causa de la conflictividad y cómo el Estado debe comenzar a intervenir para que esa conflictividad baje y que se tenga un sistema de prevención de conflicto. ¿Qué cosa es la prevención? Identificar el conflicto en su germen, en el germen inicial, es decir, en ese poblador que manda una carta y dice, señor, ¿sabe qué? Yo no tengo pues un sistema de agua y desagüe y tengo una mina al frente que me pasa 40 camiones diarios. Ese es un síntoma, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo. Entonces, señores, como Estado, el Estado tiene una obligación, y la obligación es de tener presencia en el territorio nacional. Y eso es lo que estamos haciendo como diagnóstico. Cómo el Estado, a través de los diferentes niveles de gobierno, pueden articular mejor intersectorialmente, intergubernamentalmente, para que el poblador sea el beneficiado de esta nueva estructura. Hoy día, yo le agradezco al congresista, yo no soy el número 2 de la PCM, señora presidenta, disculpe, pero yo tengo competencias establecidas por el ROF. Y esas competencias efectivamente han sido delegadas por el presidente, y en esas competencias sí tengo un liderazgo. Pero lo que se trata es de eso. No les puedo ahora dar un plan específico. Lo que estamos tratando es de fortalecer esta visión, de fortalecer la gestión social, no solamente dedicada a un diálogo, sino que vaya más allá. ¿Le permite usted una interrupción al congresista Gándara, señor vicepresidente? Adelante, señor congresista. Sí. Yo me refería al documento que nos han entregado, que dice el Viceministerio de Gobernanza Territorial, dice funciones, y en las funciones está aprobar resoluciones viceministeriales, está representar al presidente del Consejo de Ministros por delegación o mandato legal, está otras funciones abiertas que le delega el presidente del Consejo de Ministros. Yo quisiera saber qué norma legal ha modificado la ley del Poder Ejecutivo, ley orgánica del Poder Ejecutivo, para darle a un viceministerio que no existía funciones que tampoco están determinadas en esa norma. Porque lo que usted hasta ahora nos ha explicado es una política de conflictos sociales, pero usted está representando, está teniendo un cargo que representa al segundo hombre del Poder Ejecutivo. Si el presidente del Consejo de Ministros renuncia, cae todo el gabinete. De esa dimensión es la necesidad de una precisión constitucional de cuáles son las funciones que usted cumple. Y yo creo que usted no está siendo consciente de ese asunto, porque nos está explicando sobre otros temas. Usted debería decirnos, este documento, ¿dónde está su base constitucional? No existe.
Gracias. Y yo le había pedido la segunda interrupción y yo creo que por excepción podría ser usted la tercera, congresista Cheput. Ya que le hemos interrumpido, antes de que termine con todas las soluciones. Hoy día tenemos 2 dictámenes que aprobar. Hemos empezado tarde y algunos han venido tarde, así que yo les pido, generalmente sesionamos 1 hora, que hoy día excepcionalmente también prolonguemos nuestra sesión. Es un tema de responsabilidad. Fíjense, yo creo que el señor viceministro de repente no quiere representar al presidente del Consejo de Ministros. Yo tampoco querría, como van las cosas en el Ejecutivo. Pero en el literal F dice representar al presidente del Consejo de Ministros. O sea, no es lo que usted quiera políticamente, es lo que manda la ley. Y aquí usted es el segundo en funciones, como ha dicho el congresista Dahmer. Usted me ha hecho responsable de sus omisiones, señor viceministro, porque ha dicho que la invitación se restringía a un tema. Yo me veo en la obligación de enmendar de la plana, porque dice acá lo siguiente: Oficio Lima 9 de marzo de 2017, para que informe acerca de la misión encomendada a este viceministerio, así como los objetivos que se espera lograr, organización, funciones en tanto grupo de dependencia, La misión encomendada. ¿Cómo va a llegar usted a los objetivos? Entonces, yo creo que de manera literal, la invitación es holística y deberíamos tener una respuesta en ese sentido. Como usted ha dicho que se ha restringido este documento, me veo en la necesidad, señor viceministro, de decirle que eso no es exacto. Y que por favor, en la parte de las respuestas, tenga bien decir en qué fecha va a estar en condiciones de satisfacer las respuestas que los congresistas hoy han planteado. Excepcionalmente el congresista Cheput. Gracias, señora Presidenta. En la línea de su preocupación y del congresista Dahmer, quisiera pedir y apelar a la comprensión de ustedes a lo siguiente: que el señor viceministro traslade nuestra preocupación a la PCM, que es la responsable de esta interpretación legal. Yo preferiría de que en esta oportunidad aprovechemos la presencia del viceministro para que se explaye en los tópicos correspondientes a su gestión. Con eso no quiero decir que estoy en contra de lo manifestado por el congresista Dahmer y por usted. Lo único que pediría es que el señor viceministro traslade la preocupación de los parlamentarios a la presidencia del Consejo de Ministros, que creo que es la entidad que debería responder. Gracias, señora Presidenta. Para que responda el señor viceministro, entendiendo que él pertenece a la PCM, no estamos hablando de otro sector, ¿no? Él es parte de la PCM, congresista Cheput. Señor viceministro, incluso la... Sí, una aclaración. Existe el Viceministerio de Gobernanza Territorial y la Secretaría General. La Secretaría General tiene el rango de viceministerio, tiene las competencias y las atribuciones de un viceministerio. Entonces, no es que exista un solo viceministro, existen la Secretaría General y el viceministerio. Por otro lado, les vamos a acompañar, hay 2 informes legales que sustentan que esta nueva estructura está de acuerdo con la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Se los vamos a acompañar porque esto fue efectivamente una preocupación, según me han comentado, y fue consultado legalmente para ver si esto podía darse dentro del marco legislativo de la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Otros comentarios. Convenio 169, un tema para mí, una herramienta fundamental, pero que nuevamente se necesita de una presencia del Estado mucho más activa de lo que hoy día tiene antes de hacerse una consulta previa en población, en la cual el Estado nunca ha ingresado, nunca ha estado presente, y de repente se presenta un sector con 5 funcionarios a decir acá va a haber tales o cuales impactos. El Estado tiene que tener una política de presencia en el territorio nacional que hoy día no lo tiene. Entonces, esta es una de las barreras del convenio 169. Yo creo que es una gran herramienta, porque es una herramienta de comunicación. Pero tiene que estar acompañada de un Estado mucho más presente, un Estado mucho más eficiente, porque estas consultas previas se hacen en poblaciones vulnerables. Entonces, una población vulnerable
que nunca el Estado ha estado presente y de repente se presentan, como le digo, 4 o 5 funcionarios a decirle va a suceder esto, esto y lo otro, hay una reacción lógica y adversa contra esta herramienta que puede ser muy útil para todas las partes, pero que hoy día no funciona. La ley de ordenamiento territorial, eso no es una competencia que está dentro de mi viceministerio. El CEPLAN cumple para mí un rol fundamental, porque el CEPLAN lo que establece son los planes de desarrollo concertados que debe tener cada municipio a nivel distrital y local, y lo que hace es articular estos planes de desarrollo concertados. En principio y en teoría, el plan de desarrollo concertado debe ser eso, concertado, es decir, debe ser una visión económica de la población distrital, provincial o regional que debe ser incorporado a un plan. Si ese plan existe, es mucho más fácil determinar cómo debe intervenir el Estado, ya sea a través de los gobiernos regionales o los gobiernos centrales. El tema de Espinar es un tema de preocupación y no solamente es el único. El Estado, por este sistema que ha venido funcionando de aceptar cualquier compromiso o firmar cualquier documento con tal de cerrar la crisis, se ha generado una lista de compromisos que hoy día no la conozco. El área de diálogo y sostenibilidad está preparando un inventario de compromisos sociales que tiene el Estado. En función a esto vamos a hacer una estrategia, es decir, ¿cuándo se van a cumplir esos compromisos? ¿Con qué presupuestos? ¿En qué plazos? ¿Y cuáles van a tener que renegociarse? Porque hay compromisos que son sumamente difíciles de cumplir. Entonces, vamos a ordenar ese inventario de compromisos, que es lo que a su vez genera mayor crisis y mayor conflicto, porque dice, en el año 2004, este funcionario público firmó y se comprometió a esto. Eso tenemos que ordenarlo a través de un inventario de compromisos y una secretaría de seguimiento de compromisos. Porque, por ejemplo, Espinar, que yo ya me he reunido, Chalhuahuacho, que estoy reunido ahora y que me están esperando para cerrar, el gran reclamo social es ese. Señores, tengo una lista de compromisos de X y los funcionarios públicos cada vez que vienen a una reunión nos mecen, nos dicen simplemente la misma historia. Eso tiene que cambiar. Tiene que haber una gestión pública más eficiente. Hagamos cronogramas y digamos que podemos cumplir y que no, pero eso hay que sincerarlo. Entonces, el tema de la conflictividad es un tema complejo. Sobre el tema de los bosques de protección de Alto Mayo, ahí también estamos pidiendo un diagnóstico, porque hay un problema nacional, la deforestación. Hay tala ilegal, que es una actividad ilícita al margen de la ley, y eso está siendo una actividad que está perjudicando y que está generando también alto tema de conflictividad. Y eso es un poco, en general, lo que he recogido de las inquietudes de ustedes. Espero un poco haberles dado esta idea macro. No tengo un plan específico porque lo responsable es hacer un diagnóstico, tener una estrategia y tener un plan de acción que espero tenerlo 30, 60 días, dependiendo qué complejo sea cada secretaría. Yo quiero agradecer su presentación, pero quiero pedirle, por favor, no omita, le hemos pedido que nos proponga una fecha para que usted pueda hacer la presentación completa. No se vaya, como decía Letona, un ratito nada más, vamos a acabar con un par de temas. Y decirle de que nosotros lo vamos a ayudar para dar respuesta trasladándole la copia del acta de esta reunión, para que las preguntas que usted de repente no ha podido tomar nota lleguen correctamente a su despacho. La idea es que el Ejecutivo tenga claro a dónde quiere llegar y en su afán colaborativo el Congreso extienda una plataforma normativa que permita llegar a ese propósito, señor viceministro. Entonces, antes del término de la semana usted tendrá las preguntas que nos puede absolver y le pido por favor que con la misma diligencia usted fije una fecha para hacer una presentación como corresponde en esta comisión. Nosotros le queremos agradecer su presencia y desearle éxito, que seguramente es el éxito del país. Muchas gracias, muy buenas tardes. No, qué ocurrencia. Agradeciendo por 5 minutos más la presencia de los colegas congresistas, me comprometo en terminar la sesión 7 de la noche. No quiero tener a usted, por favor,
Vamos a llamar lista. Mañana interpelación. Entonces no se vayan así, aprobamos el acta. Asiento, por favor. Si no, voy a tener que enmarrocarlos a sus sillas. Siéntense un minuto. Gracias. Señores congresistas, vamos a fijar una fecha para la sesión extraordinaria que deben notificar. Asiento, por favor, congresista Ceballos. Yo quiero pedirles, por favor, vamos a hacer 2 votaciones antes de cerrar y concluir. No, un placer, señor viceministro. La Presidencia pide autorización a la Comisión para solicitar que el proyecto de ley 1045, que propone regular la presentación de autoridades regionales y municipales en el Congreso, Miguelito, no puedo competir contigo, en el Congreso, que solo ha sido derivado a la Comisión de Constitución, pueda venir esta comisión. Es un proyecto de ley de mi autoría que dice que los gobernadores y autoridades subnacionales tienen que venir al Congreso a dar cuenta. Actualmente no tenemos esa obligatoriedad y lo han derivado únicamente a Constitución. Creo que corresponde que el proyecto de ley como segunda comisión sea visto acá. Quiero pedirles, por favor, si podemos votar o me dan la autorización para pedir sea derivado como segunda comisión. Los que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Muchas gracias, por unanimidad. Y finalmente, consulto la autorización para ejecutar los acuerdos sin esperar la aprobación del acta. Rapidito, ¿no? ¿Por unanimidad? Sí, muchas gracias. Aprobado. Que tengan una feliz tarde. Permiso. Siendo las 4:15. No me han dejado trabajar más, ¿ah? Conste.